aquí estoy, preparándome el mate, cebándolo primero con agua tibia para que no se me queme. Un mate que tiene que durar 2 horas, lo que dura este programa de 30 online. Ya estamos cerrando noviembre y está bueno charlar un poco de todo lo que pasa con las distintas variables, ¿no? Así que lo tenemos a mi querido profesor y amigo Javier Lafuente para charlar un poco qué dicen los productores, qué está pasando con el mercado de Hacienda. Germán Geyenek, otro amigo de la casa, cuyas notas cuando vos mirás en Agrositio las top 10, lo vas a ver ahí siempre primero. Charlando un poco de clima, ¿no? Y qué viene hacia adelante en momentos en que estamos necesitando agua. Vamos a cerrar con Lucas Romero, con el cual vamos a charlar mucho de lo que está pasando a nivel geopolítico y a nivel también político, ¿no? Oposición, gobierno, qué es lo que está pasando. ¿Y con qué vamos a arrancar? ¿Querés que arranquemos con Mercado de Grano? Sí, arrancamos con Mercado de Grano. ¿Y con quién? Con un gran amigo de la casa, Agustín Baqué, maestro de las ciencias granarias argentinas. Un gusto verte. ¿Cómo estás? Hola Richard, buen día, ¿cómo va? Como Bien. siempre, un placer estar acá. Muy bien, por suerte. Decime, te voy a la primera pregunta que tiene que ver con estimaciones y por otro lado esto de, digamos, todos veníamos muy embalados noviembre, diciembre con unas siembras tempranas bastante bien, con agua en los perfiles, con lluvias que iban acompañando, tuvimos un enero relativamente caluroso, sabíamos que iba a ser así, en algunos lados con algunas lluvias. Y ahora medio como que estamos ahí crujiendo un poco respecto a si llegaremos a 150 millones, si realmente va a ser una cosecha récord, maíz superará las 60 millones de toneladas. Bueno, ¿qué estás viendo vos de la gruesa, Agustín? Así un panorama general, ¿no? Creo que hay situaciones bien diferenciadas. A ver, tenés de zona núcleo para el norte muy bien. Ahí sí llovió durante todo, creo que el ciclo. Estoy escuchando muy buenos rindes de girasol en el norte y demás. Y creo que lo más complicado es para mí, núcleos, digamos, de zona núcleo para el sur, donde estoy yo, Necochea, Bahía, se secó a partir de, te diría, fines de diciembre para acá. Pero cuando hablo con muchos productores que asesoro y demás, lo que me dice, bueno, lo que nos está salvando este año es la muy buena reserva que trajimos durante todo el año. Hubo muy buenas lluvias, muy por encima de lo normal. Tuvimos 2025 de muy buenas lluvias y eso hace que los cultivos aguanten. Fueron 20 y pico de días complicados, como decís vos, temperaturas altas, alguna lluvia esporádica de 10-15 milímetros. Para mí lo que define todo es en febrero, Richard. Yo creo que lo que es maíz temprano y soja temprana está bien, pero eso se siembra mucho más en zona núcleo, ¿no? Y creo que lo que escucho es muy buenos rindes o muy buenas perspectivas. Y todo lo que es tardío, dependemos de la lluvia de la próxima semana. Hay buenos pronósticos y esperemos que se den. No sé si vos te acordás, pero el año pasado fue un año bastante similar, por lo menos en esta zona, es hasta el 20-25 de enero, sufriendo enero, y después llovió y tuvimos un cosechón de maíz, un cosechón de soja de segunda, con lo cual creo que estamos a tiempo todavía de que se salve y de llegar a los 150 millones de toneladas que decís vos. ¿Es posible? Todavía es posible. Dependemos mucho de la lluvia, si querés, de los próximos 15 días. Ayúdame a sumar, Agus. Vamos a ponerle 28 de trigo. Cebada, ¿cómo quedó? 5,5. Y 5,5. 5,5 cebada. Vamos a ponerle a sorgo 4 millones. No, no sé vos cómo lo ¿Está tenés. bien? No, está así, 3,5, 4. Ok. Girasol, Girasol hay 6. algunos que ya hablan de 6 millones de toneladas. Yo no sé si será tanto. Creo que puede ser. Pongámoslo 6. Vamos a ser 6 millones optimistas. de toneladas. Ok. Y acá entramos en los dos difíciles, las dos figuritas que tenemos que Sí. tratar de arreglar como el TEC acá. Soja, 48. ¿Cómo lo ves vos a soja? ¿50? Para mí, si llueve la semana que viene, tenemos 50. Porque Ok. la que va a definir la soja de segunda, hubo mucha área de trigo, mucha área de cebada, y si te llueve bien, lo que va a empujar, me parece, es más la soja de segunda que la soja de primera. Señor productor, súmeme usted, hágame la gauchada, así lo hacemos más rápido. Y me queda maíz, el último interrogante, este es mi caballito de batalla, ¿no? Maíz yo me estoy jugando, estamos ahí con el señor director, vamos uno para un lado, el otro para el otro, me encantó. ¿Viste? Vamos, estamos mareando la audiencia. Yo tenía la idea, no sé, tenía mentalmente, digo, 8 millones de hectáreas para grano, 8 toneladas promedio en un año como este. Esto lo venía yo haciendo así medio fácil en diciembre. 8 por 8, 64, entre 60 y 64 millones de toneladas, ¿no? Acá va a depender, como decís vos, el maíz tardío.
¿Cuál es un poco tu número? ¿60? ¿Te jugás a menos de 60? Yo creo que va a estar, Richard, entre 57 y 60. O sea, de vuelta, dependemos de la lluvia, de esto, de la primera mitad de febrero. Si tenemos lluvia, creo que deberíamos andar ahí en 60. Si no llueve, bueno, vamos a estar en 57 y después vamos a seguir dependiendo de la lluvia a ver si el número baja, pero más o menos deberíamos estar ahí. Ok. Señor productor, 28 más 9,5 más 56 más 60. 153,5. Señor productor, usted que sabe todo, dígame cuáles fueron las mayores cosechas que hubo. A ver si usted me saca el número. Creo que fue 145 millones con estos 6 principales cultivos. O sea, estaríamos en un cosechón, si Dios quiere, ¿no? Yo miro para arriba, hiper récord, ¿no? Sí, sin duda. Va a terminar Sumale, siendo un buen año. Y lo raro es que, o sea, termina siendo un buen año, en un año niña, porque fue niña. El año claro. que viene ya estamos hablando de un niño para Argentina, con lo cual las perspectivas siguen siendo buenas, van a ser muy buenas también para el año que viene. O sea que sí, la verdad que es un muy buen año en términos productivos. Y a ver, si no son 150 y son 147, 148, creo que también va a estar muy bien la producción para Argentina, porque se da en un contexto, digo, con otras reglas de juego, ¿no? Llegar a este Sí. volumen, no es casualidad que hayamos llegado, después de digamos, 2 años de este gobierno, con reglas más claras, con un gobierno dando señales muy claras de bajar retenciones, con un dólar estable, con tasas en pesos bajando después de las elecciones, con lo cual creo que yo más que mirar estos 150 empiezo a pensar en el año que viene. ¿Cuánto va a ser la producción del año que viene? Y digo, con un niño y reglas claras, ¿cuánto? Y si el gobierno sigue dando señales y bajando retenciones, creo que tranquilamente Argentina puede seguir empujando, empujando y empujando la Mm. producción, que es lo que hablamos siempre, Richard, de al productor con reglas claras y un escenario normal, o sea, dándole estabilidad, creo que digamos, el potencial productivo de Argentina es muy, muy grande. Sí, a esto sumale que nosotros, a mí me encanta siempre por ahí charlar con vos, el tema legumbres, ¿no? Que es un tema que ahora te voy a hacer una pregunta específicamente de eso, ¿no? No yendo puntualmente, sino hablando un poco de geopolítica granaria. Pero digo, tenés legumbres, tenés maní, tenés Es arroz, colza, tenés colza, colza, cártamo, ¿no? Cártamo, cártamo. camelina, digamos. Hay un menú de cosas que deben sumar, no sé, 4 millones, 5 millones más, ¿no? Y acá va la pregunta. Tengo una pregunta en realidad para filosofar. Porque ayer estaba en una reunión y lo decíamos, ¿no? Bueno, viste, y Brasil no para de producir. Alguien que había estado en Brasil dice soja por todos lados, grandes rendimientos, distintas geografías. Nosotros no nos llueve y estamos jorobados, no tenemos 153 por más tecnología que le pongamos. El agua acá es un factor de lo más grandes en la ecuación económica. Y entonces, en un momento yo decía, bueno, mirá, lo que me parece que nosotros tenemos que ir pensando también es en ir poniendo los huevos en distinta canasta. Ya aparecieron los primeros huevos en distinta canasta con el sorgo hará 8 años, ¿no? Muy buenos rendimientos, tolerancia al pulgar amarillo, qué sé yo, viste, en esas geografías. Girasol, un fenómeno increíble. Estoy fascinado con el tema del NEA y casi 600.000 hectáreas de girasol. Y digo, bueno, huevos en distintas canastas. Antes íbamos a una sojización K, hoy tenemos maíz, trigo, cebada, han crecido la gramínea. Bueno, todo esto, y yo digo, de repente, vos ves que las legumbres, porque hoy ya hablar de porotos son arveja amarilla, arveja verde, lenteja, no es, che, a ver, lo tengo ahí atrás con 10 hectáreas. Hay un mundo que te lo compra y son nichos o espacios interesantes para vender. ¿Vos lo ves eso entrando? ¿Fuerte? Sí, Rich, yo creo que la limitante no es productiva, es comercial. ¿Qué tenés del otro? Cuando uno empieza a desarrollar esos mercados, vas a mercado, digamos, si querés, el gran comprador es India, pero bueno, tenés todo el Middle East ahí. Y ya son mercados, digamos, donde la comercialización es más difícil porque empieza a ser en contenedores, son volúmenes más chicos. Y a veces un poco lo que pasa con eso es, se puede crecer, sí, pero de manera paulatina. Bueno, digamos, son mercados de vuelta, demanda o nichos muy puntuales. El mundo va hacia eso, ¿no? Hace crecer hacia las proteínas vegetales en muchos casos. Eh, pero no creo que podamos meter un boom. Sí, por ejemplo, como decía vos, en girasol, sí, porque el mundo necesitaba girasol y Argentina hizo, digamos, los deberes y apareció con 5 millones y medio, 6 millones de toneladas de girasol cuando el mundo lo necesita. Entonces, también hay que ser inteligente para mí en entender hacia dónde va el mundo y hacia dónde producimos nosotros. No sé, el caso de la colza, la camelina, se está desarrollando mucho esto de los biocombustibles para aviación y demás.
Bueno, si está eso y hay una demanda interesante que satisfacer, tenemos que ir hacia ahí. Entonces, creo que, digamos, me parece que Argentina en eso, bueno, de vuelta, con reglas claras y todo, digamos, ¿quién mejor que el productor para elegir bien, porque sabe muy bien, porque hace los números? Y al final el que termina teniendo la razón, siempre el que termina dando señales, ¿quién es? El mercado. Y el Claro. mercado te va a dar señales como vía precio y te dice, mira, necesito girasol, te ponía un precio de $100 arriba de la soja o $80, te está diciendo, querés hacer lo que quiera, pero yo necesito girasol. Lo hizo el productor argentino, hoy tiene su premio, ¿no? Y creo que en eso, digamos, con este nuevo gobierno y adaptándonos más a una economía de mercado, ese es el incentivo te lo tiene que dar el mercado. Yo creo que sí, obviamente, hay que, para mí, por ahí lo más, si queremos ver dónde nos tenemos que especializar, bueno, sí, por ejemplo, en trigo, bueno, hay que empezar a diversificar por calidad. O sea, eso sí, hay que buscar mercado como tiene Canadá, como tiene Australia. En cebada lo hacemos perfecto, sabemos a quién exportarle calidad forrajera, a quién exportarle calidad FAC para que hagan una cerveza de baja calidad y a quién exportarle cebada maltera. Entonces digo, por ahí lo que nos falta trabajar es un poco más, para mí, inteligente, es, y pensando en lo mejor para el productor y para toda la cadena, es, bueno, tenemos que especializarnos en diferenciar calidades. Por ejemplo, en trigo, esto que te decía. En girasol, ¿qué nos está pasando? O sea, hoy miraba declaración de venta al exterior, de exportación de girasol grano, 300.000 toneladas, Richard. Para enero, récord absoluto, Argentina, digamos, fue en 2018, yo todavía trabajaba en Alea y exportamos girasol y fue 300.000 toneladas en un año. Pero ¿qué nos falta para seguir? Este año nos ayuda que le falta girasol a todo el mundo, entonces todos te compran. Pero ¿cuál es nuestro mercado debería ser destino? Europa. Para eso tenemos que hacer las cosas bien en pesticida. Entonces, lo que siempre le digo a los productores, todo, bueno, la fábrica, que el margen, que... Sí, perfecto. Pero si queremos abrir el mercado y transparentarlo y meter más jugadores, tenemos que hacer las cosas bien. Y para eso hay que ir a Europa y para eso hay que entender muy bien qué necesitan los europeos en términos de pesticida. ¿Lo podemos hacer? Sí, bueno, hagamos las cosas bien y vamos a poder acceder a esos mercados. Entonces, para mí pasa mucho más por entender, Richard, primero, año a año, qué te va pidiendo el mercado y después entender cuál es tu mercado objetivo. Girasol, Europa, tenés que apuntar. Aceite puede ir a India, puede ir a China, pero digo, en girasol semilla tenés que ir a Europa principalmente. Y bueno, y con cada producto hacer eso, ¿no? Bien, vamos un poco a arquitectura de producto para los productores, ¿no? Recién señalábamos lo que va a ser el volumen de producción. Nos pasó en trigo, ¿no? No esperábamos casi 28 millones de toneladas de trigo, todo el mundo asustado. Apareció, como dijiste vos, la debilidad, calidad, muchachos, falta proteína, etcétera. Bueno, ahora seguramente, si Dios quiere, llueve, etcétera, vamos a tener un buen volumen de maíz, soja y girasol, como dijiste vos. Entonces, vamos a soja, pensando un poco en estas 48, 50 millones de toneladas. Es un número vendible en un contexto donde tenemos un Brasil que va como bestia, tenemos un Estados Unidos que, bueno, lo aprovecha también internamente, tenemos China que si demanda o no demanda, estamos todos ahí alerta, un comprador, ¿no? Aunque también tenés a India, pero todos mirando China. En ese panorama, ¿qué tiene que ir haciendo el productor que sembró soja de primera, que se mandó de repente una soja de segunda, o que sembró tarde la soja por un tema climático? A mí lo que voy a hacer es administrar riesgo, que es esto que es, a Claro. ver, ¿por qué digo? Porque uno tiene que entender, decir, bueno, en soja, ¿qué está pasando? ¿Va a estar la demanda china? Sí, la demanda va a estar. Ahora, lo que yo te voy a hacer es el número que siempre hacemos, ¿no? El FOB menos las retenciones, el FOBIN y demás. Y poner otras variables, decir, bueno, ¿qué está pasando a nivel mundial que impacta para mí muy positivamente para los commodities? Dos cosas. Primero, el dólar débil. Trump ya lo dijo en una nota del viernes, yo quiero un dólar débil. ¿Por qué? Porque va a licuar deuda del Tesoro americano. Y segundo, porque se vuelve más competitivo. En ese escenario, eso es alcista para los commodities. Fíjate lo que pasó con el oro, volando el oro. Lo otro que viene para, digamos, para empujar, si esto sigue, son los commodities. Entonces, tenés un contexto que se te empieza a poner más favorable en términos de precio. Y lo otro es, Richard, los costos de producción están altísimos, pero no solamente en Argentina. Escucho, la producción argentina está difícil, el número finito. Hablar con un productor americano, productor brasilero, con toda la producción, está perdiendo plata en soja con estos niveles de precio hoy, en muchas zonas. En Europa tuvieron cosechón, trigo, cebada, cosechón. ¿Por qué no lo vende el productor? Porque pierde plata. Entonces, eso es un sostén muy firme, digamos, muy fuerte para los precios. Entonces, mientras esta situación de dólar débil, que hace que los que compran mercadería o bienes, digamos, en este caso importan China y demás, le convenga, porque tener una moneda más fuerte, te sale más barato importar, y vos tengas un productor a nivel global
que tiene un número finito, para mí los precios van a estar sostenidos. En soja en particular, en Argentina pasa algo, que estamos digamos, con el escenario de nos pusieron retenciones cero y nos quedamos con esa película, hoy las retenciones en la soja son 22%. Entonces digo, si yo hago el número FOB menos retenciones, menos gasto de FOB, no me da para el 320 que está hoy. Me da un número más cercano a 290, 285. Entonces, si yo lo miro así, lo primero que digo es, tengo que administrar riesgo. Seguramente tenga que, yo personalmente lo que venimos charlando con los clientes es, tomo una cobertura en niveles de 320, ¿qué hago? O vendo físico, o empiezo a comprar put, que hoy hay en el ROFEX put de 308, de $312 con una prima y me pongo un piso de precio, porque creo que todavía, digamos, hay algún exportador cubriendo alguna posición con derecho de exportación cero, que puede ser eso. Digo, pero cuando, como decía, Brasil entre con un cosechón y el mercado tienda a ir más a esas retenciones de 22%, que, a ver, discutámoslo, ¿el gobierno crees que va a bajar retenciones fuertes en de corto plazo a cero? Yo creo que no. Está en No, pleno no. enero comprando dólares. No necesita dólares ahora. Pasó todo el ruido político. Entonces, lo que creo que vas, digamos, lo que uno debería esperar es, ¿puede bajarla? Sí, ¿cuánto? ¿2-3% como viene haciendo? Ok, eso, digamos, ¿te representa un 320? No, ni siquiera, vas a un mercado de $300. Entonces, en ese escenario, y viendo una gran producción de soja, como decís en Brasil, y Argentina tal vez entrando bien, Estados Unidos con un problema grande, pues no puedo exportar con la guerra con China, creo que tomaría cobertura en soja, Richard, si vos me preguntás a mí. Ok, ok. Te hago la misma pregunta para maíz, ¿no? Pensando también que nosotros da la sensación de que va a ser un cosechón, si como decimos nosotros, el clima banca. Los climatólogos hablaban de un febrero mucho más benigno, ¿no? Entonces yo digo, si tenemos un febrero más benigno en lluvias, eh, todo lo que se ha sembrado tardío, que no sé si cerca del 50%, podría andar muy bien, ¿no? Entonces ahí pensar en 60, 62 no me parece raro. ¿Qué hacemos con tanto volumen? Mira, en maíz, más que mirar Argentina, miraría Brasil. Ujú. La safrinha brasilera es más o menos, para ellos representa así, el 70% de lo que producen. Eso se está recién sembrando ahora, o sea que tenés un periodo, un mercado climático de maíz que va a ir hasta abril. Yo miraba el otro día los pronósticos, dan algo de clima seco para Brasil. Brasil viene de cosechas récord una tras la otra. En algunas debería fallar, dice la estadística, pero bueno, digo, ¿con esto qué quiero decir? ¿Qué quiero diferenciar? Lo que es maíz temprano en Argentina, que es ahora lo que vamos a cosechar marzo, abril, viene muy bien. Hoy todavía tenía algo de competencia del maíz americano. Por suerte para nosotros, no para los ucranianos, ellos están en plena guerra, la logística un desastre, entonces el maíz ucraniano no entra al mercado y queda Argentina. Pero ojo, en maíz, por lo menos en el temprano, en lo que es marzo-abril, veo algo similar a lo que pasó con trigo, que es, entraste a la cosecha, te encontraste con muy buena producción y quisiste, vendiste y llevaste el precio del trigo de $200, yo me acuerdo de la entrevista que hicimos, a 160 en un momento, después rebotó el mercado, pero digo, ahí te puede pasar algo. Entonces, si tengo maíz abril en 180, $185 y necesito vender ahí, yo vendería. Para el que no necesita, digamos, vendería y me compro de último un call en Chicago que si Brasil se te complica, o Argentina, como decíamos, se complica el tardío, con un call julio en Chicago lo voy a cubrir, ¿no? Voy a cubrir esa suba de precio. Para el maíz tardío, a ver, si tengo $180, cosa que no, generalmente el tardío tiene un descuento, ¿no? Contra el temprano, lo que haría es, espero en estos niveles de precio. Para mí, 180, $185 son precios gatillos, por lo menos para empezar a hacer un número. No hay put demasiado interesante. Y lo que digo, para mí la estrategia de maíz es vendo y compro call. Pero digo, ahí en maíz, esta aduana o esto todavía lo que tenemos que enfrentar hacia adelante, que es lo de Brasil, es muy, muy importante, Richard. Estamos hablando digamos, de una producción que se va a estar definiendo de 70, 80 millones de toneladas, no es menor. Si Brasil se seca o tenés una helada como tuviste hace 4 o 5 años, estamos hablando de otro partido. Hoy creo que lo que sí le pone un techo al maíz es, hay algo que se está dando que no es tan común, que es a nivel FOB vale más el maíz que el trigo, o valen lo mismo. Eso no pasa nunca. O sea, no pasa nunca, Richard. Entonces, ¿qué va a pasar? O sea, hoy, ¿qué está pasando? Argentina, en primeros 2 meses del año que sacamos, mayor comprador de trigo argentino, Bangladesh. ¿Te habla algo de eso? Bangladesh compra trigo forrajero. Vietnam, o sea, todos los países del sudeste asiático. O sea, ¿qué hizo? Argentina hizo el trabajo de un trigo de calidad floja, lo metimos en los mercados forrajeros y desplazamos un poquito al maíz. Entonces, ahí cuando vos digas, bueno, me voy a chocar con una suba de maíz, te va a decir, para, hay trigo. O sea,
Entonces, creo que en maíz, por eso tomaría en estos niveles de precio, tomaría algo de cobertura. Mm, pero sin desesperarme porque tengo tiempo y hay de vuelta. Ahí hay una parte, o hay 2 o 3 meses muy, muy importante. Y lo otro que creo que le va a dar sostén al maíz es que Estados Unidos va a achicar el área de maíz después de un cosechón y va a incrementar el área de soja, ¿no? Habiendo arreglado el conflicto con China. Te hago la última. Me encantó esta de Estados Unidos, para estar listos. Eh, Te hago la última y tiene que ver con girasol. Vos lo mencionaste al principio, ¿no? Un cosechón importantísimo, un NEA con un volumen también importante. Una genética que me encanta hablar con los genetistas porque yo veo un fenómeno agronómico impresionante. Lo veo en sorgo y lo veo en maíz. Porque lo vi siempre en maíz, creciendo. Siempre había mucha genética ahí, mucho paquete tecnológico. ¿Pero por qué, Richard? Porque pagamos las patentes, vamos a aclararlo. Bueno, ¿No? no, Es un claro, hecho. sí, sí, y Porque en además, soja no crecemos para mí porque en realidad no metemos, no pagamos lo que hay que pagar. O sea, sí, hay que sí, decirlo también. Después hay que reordenar muchas cosas, pero si vos no pagás, nadie invierte para que en una semilla o una tecnología. Si vos clarísimo, pagás, sí. Y en girasol se paga, en maíz se paga, en sorgo se paga, entonces todo eso hace que crezcan las producciones. Perdón, te totalmente. interrumpí, pero que no quería dejar de decirlo. No, 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 buenísimo, buenísimo, sí, sí. Entonces, vamos a girasol porque todo esto que digo tiene que ver mucho con cosas que sorprenden, ¿no? Con un clima que te acompañara, la genética dio en muchos lugares, no digo que dio en muchos lugares mucho más rendimiento del que se esperaba. Y un fenómeno, yo en otra vida laburaban en temas semillas y los girasoles eran 38, 42, el que te daba 42 tenía poco rinde, el que te daba 38 tenía mucho rinde, entonces tenía que jugar a ver con las dos variables. Y hoy, hablar de 50, 52, 54% de materia grasa, hablar de 4.000, 5.000 kilos, números increíbles, ¿no? Entonces yo digo, estamos ante un cultivo que se presenta ya como una estrella consolidada en el mercado. ¿Vos cómo lo ves? Sin duda. Y mientras, a ver, acá lo que tenemos que discutir es de esto de pensar y pensar un poco la geopolítica. Yo no creo que la guerra entre Rusia y Ucrania se vaya a solucionar. ¿Por qué? Porque no le conviene ni a China, principalmente ahí que se soluciona el problema, y creo que a Estados Unidos tampoco. O sea, mientras ese conflicto siga ahí, tenés ahí los dos grandes productores mundiales en conflicto. Fíjate, el precio de girasol volando ahora, aceite de girasol, ¿por qué? Porque Ucrania no puede cargar buque y, che, ¿quién tiene girasol? Argentina. Y creo que Argentina está muy bien preparado. Y este año, yo lo decía en muchas charlas del año pasado para algunos semilleros, digamos, que venden semillas, y hablábamos de la clave estaba en poder exportar grano. ¿Por qué? Porque el problema que tiene Argentina es que el crushing está muy focalizado en soja, no tanto en girasol. Entonces necesitabas digamos, un comprador más para que el mercado fuera un poco más líquido y que, digamos, de alguna manera el comprador no cazara en el zoológico, ¿no? Porque es un mercado bastante concentrado. Bueno, eso es lo que está pasando ahora. Estamos empezando a ver mucho volumen, esto que te decía, más de 300.000 toneladas en un mes para exportar el girasol grano. Una locura. Excelente, espectacular. El mundo necesita el girasol argentino y lo va a necesitar hasta junio, julio, hasta que ingrese la cosecha de hemisferio norte. Estaba armando una presentación para mis clientes mañana y miraba, bueno, ¿qué va a pasar en la 26-27? Porque es lo próximo que tenemos que mirar. Obviamente, el mundo con un incentivo de precio debería incrementar el área de girasol. Ahora bien, si Rusia y Ucrania siguen en guerra, sí, vos producís todo, pero si no lo podés sacar, no podés hacer molienda, vas a seguir dependiendo de Argentina. Con lo cual, lo que vos decís de la genética y la materia grasa es excelente, porque uno habla de un precio de girasol, no sé, ayer pasaba, $400 junio-julio, $400 más el 20% de materia grasa, o sea, es $480 contra una soja de, hablo acá en el sur, de 320. Con rendimientos similares, hay que pensar, o le doy margen a la soja, rinde un poquito más la soja. ¿Cuánto tenés, digamos, cuánto más tiene que rendir la soja que el girasol para que te convenga soja? ¿Se entiende, Richard? Y Sí, creo que eso es totalmente. en la dinámica. Acá en el sudeste, por lo menos con los productores, fue girasol. Y creo que, de vuelta, uno dice 6 millones de toneladas y diría, uy, bueno, el precio, todo. Ojo, si se exporta mucho girasol en grano, el mercado va a estar muy transparente y vamos a tener un girasol para mí en torno a los 380, $400. Ahí son precios gatillos, porque de vuelta, ¿qué está pasando en el mercado? Sí, el mercado muy firme de corto para el año, digamos ya campaña nueva, julio-agosto, y bueno, algo de oferta del hemisferio norte vas a tener. Entonces, siempre la mejor ventana de girasol, ¿cuándo es vender? Siempre, mayo, agosto. Ahí vas a sacar el mejor precio. También hay algo que está pasando en Argentina y que
digamos, muchos por ahí no lo ven, y es que cuando vos agarrás a un productor siempre le digo lo mismo a los traders cuando hablo de una multinacional, además es, ojo cuando el productor tiene una buena condición financiera y económica. No te pongas nunca enfrente de un productor, porque vos tomás una posición vendida, digamos, asumiendo que el productor te va a vender, y el productor cuando está bien financieramente te dice, no, espero. Pero mirá que es un buen precio. Sí, sí, espero. Pero mirá que el mundo está lleno de girasol, le podés decir, perfecto, espero. Y contra eso, el mercado empieza a subir, a subir, a subir. Entonces, digo, eso también me parece a mí que vos vas a tener un cosechón, hay mucho vendido en girasol, pero lo que puede pasar es que el productor, después de cosechar y de haber vendido, decir, bueno, ahora me entra la soja, el maíz, tengo plata, vendí bien la soja forrajera, el trigo debería empezar a levantar, empiezo a vender algo de trigo, y ahí empezás a encontrar, digamos, un mejor precio. Entonces, creo que lo del farmer selling y cómo está hoy posicionado el productor argentino, mucho más fuerte desde lo económico, con una situación mucho más, si querés, se limpió mucho el mercado para el productor. Entonces digo, y con esto bajando retención y cada vez reglas más claras, ojo con ir en contra del productor. O sea, porque realmente creo que eso siempre termina jugando. Por ahí hay una presión de cosecha, como pasó en Trioto, pero ahora andá a sacarle trigo ahora a un productor de acá hasta julio en los precios actuales. Richard. No, ya está, lo guardó, lo va a esperar dentro del girasol ahora y te lo va a mirar. Entonces digo, hay muchas variables que analizar, pero volviendo al girasol, creo que Argentina se vuelve otra vez a ser un jugador clave en el mercado de girasol y así tiene que ser. Creo que lo que tiene que, de vuelta, buscar la exportación de girasol en grano y tal vez más crashing, darle más crashing al girasol, ¿no? Está creciendo mucho Chaco, como decías vos, pero bueno, el crashing lo tenemos también mucho en el sudeste o en zona Rosario. Bueno, ver cómo, digamos, esa parte, el girasol lo termina empujando para que las fábricas empiecen a poner más girasol y no tanta soja. Impecable, Agustín, como siempre, viejo. Muchísimas gracias por este rato. Te mando un fuerte abrazo. No, gracias a vos, Richard. Siempre un placer. Y saludos ahí a todos los chicos. Gracias, Un abrazo grande. Gracias. Agustín Baqué, analista, estudioso del mercado de granos. Me encantó, vimos geopolítica, todas las variables que tienen que ver, países, temas de tipo de cambio, los commodities, y por otro lado entrar en los volúmenes, ¿no? Es interesante entender el volumen para entender también qué va a pasar con la oferta nuestra, con la geopolítica y eso cómo se linkea con los precios. Y a partir de ahí un poco esto, lo que yo llamo arquitectura o ingeniería comercial. Bien, nos vamos al segundo bloque acá en vivo en 30 Online con mi querido profesor y amigo Javier Lafuente.